Continuamos con más en Economía para Todos y ya en estos días estábamos hablando de cómo se ha visto afectado el sector industrial pesquero a raíz de la cancelación de la primera temporada de anchoveta. También estábamos viendo proyecciones sobre cómo se iba a desarrollar esta actividad en específico en lo que va del año. Pero hay que conocer también cómo se están viendo afectados los pescadores artesanales, los pequeños pescadores, los que gracias a ellos pues llevamos nuestro pescadito a la mesa, ¿no? Todas las familias peruanas. Y para ello vamos a conversar con José Luis Bernuy, él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú y según pues me comenta, agrupa a alrededor de 9.000 pescadores artesanales. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Coméntenos, bueno, la pesca ha sido un sector muy golpeado este año, pero no es un problema de este año en específico, ¿no? Ya viene arrastrando. Si nos concentramos en el 2023, ¿cómo se han visto ustedes afectados a causa de estos cambios climáticos y otros factores de repente conflictividad, ¿no? Y principalmente estos cambios de temperatura del mar? Claro, o sea, como usted bien lo dice, nosotros ya veníamos con problemas estructurales sin resolver en la época de la pandemia. Y estos pues se agudizaron porque prácticamente en la pandemia solamente te dijeron vaya, salga a trabajar y como es una actividad que tiene que ver con la alimentación, las facilidades las dieron efectivamente, pero de ir a trabajar, pero no hubo el apoyo financiero como se anunció, a pesar de que epidemiólogos decían, bueno, sí te dio un problema de alimentación, porque prácticamente era el sistema inmunológico que se afectaba con esta pandemia, había que hacer los esfuerzos para que la agricultura y la pesca artesanal, que principalmente en la pesca artesanal que abastece esa proteína claro, que tanto requiere el organismo humano, porque si tú tenías baja defensa y teníamos pues un modelito de 30 años que la comida chatarra, entonces ya tenías esos problemas severos de salud. Entonces, de eso se nos viene el yacu. Este fenómeno, el primer fenómeno natural. ¿Y el yacu cómo les ha golpeado a ustedes? ¿Qué hizo? En el yacu nos trajo los hallazgos anómalos más continuos, como es lo que ocurre también con el niño costero y como ahora el niño global, ¿no? Entonces, pero también las lluvias. Entonces los cortes, se reabren las quebradas, o sea, las lluvias provocan estas roturas en que los ríos también se carguen, y no solamente a la pesca artesanal, especialmente del norte, que esa ha sido la más golpeada, sino también hasta la acuicultura. Prácticamente derribó todo lo que es la maricultura de concha abanico, que hasta ahora tengo entendido que todavía no le apoyan los 50 millones que anunció el gobierno y que, a menos la voluntad lo hay, pero a veces estos trámites son los que demoran. Efectivamente. Entonces a la pesca artesanal selectiva también. ¿Por qué? Porque ahora la gran pesca ya no es como antes, tanto en las de altura. Y nosotros tenemos, pues, después de la anchoveta, que es para la industria, está la pota. Entonces, después están también la pesca de los tiburones, la pesca de otras especies, donde lamentablemente no se ha tenido el apoyo financiero como es debido, porque los promedios de inversión para las salidas de pesca que se hacen a veces 1 o 2 veces al mes son entre el promedio de 10.000 a 15.000 soles. Claro, ahora, señor José, según lo que refieren, ¿no? Las autoridades Produce, por ejemplo, informa que este cambio climático sin duda ha hecho, por ejemplo, desplazar a la anchoveta hasta las profundidades del mar, ha hecho también que otras especies aparezcan, ¿no? Como la caballa, por ejemplo, la pota, hay mucha pota, y esto beneficiaría principalmente a la pesca artesanal. ¿Esto es así? ¿Es cierto? Así es, y prácticamente la industria, la pota capturada exclusivamente por artesanales sostiene la industria de congelado. O sea, es muy importante y los esfuerzos que está haciendo el ministro de la Producción actualmente, no vas a resolver los problemas ya estructurales que veníamos arrastrando, pero se notan los esfuerzos, la voluntad política del ministro, inclusive hasta el segundo bono que va a dar, porque es un paliativo. Claro. Pero la mirada de nosotros que le decimos al ministro y esperamos reunirnos nuevamente en estos días con él, es que hay que reactivarlo y como usted dice, hay recursos que se favorecen, pero lamentablemente tenemos problemas estructurales como la comercialización que hacen, por ejemplo, cuando levanta la pota, se pone en abundancia, llega hasta 50 céntimos el kilo. 50 céntimos el kilo. Y en el mercado, ¿cómo está? 7, 8, 9 soles. ¿A cómo está en estos momentos? Que ha dado una baja, está 3 soles el kilo. Pero esos 3 soles le permiten asumir los costos de preparación porque tienes que llegar con
con lo que tengas para asumir esos 10.000 y 15.000 que tienes que recuperar. ¿Y cómo se podría solucionar este problema, no? Porque por lo que entiendo hay producción, o bueno, hay suficiente recurso, en este caso pesquero, sin embargo no se les está pagando a ustedes el precio justo. El precio justo, ¿Cómo efectivamente. se podría solucionar Mire, esto? hay una serie de medidas y para agregar también otro recurso que también tiene mucho potencial, que en este fenómeno natural y que se nos viene más el niño global, está los moluscos olivanos no pectínidos. ¿Cuáles son esos? ¿Un ejemplo? La navaja, las palabritas, las almejas. El Perú en el 2008, antes que hubiera una restricción, exportaba 21 millones. Ahora, si logramos que la Unión Europea, porque ya la restricción venció a los 10 años, el 2018, hay una posibilidad de poder vender acá a 10 años un promedio de 150 a 300 millones de dólares, y con esto vas a reactivar toda esa pesca de orilla, toda esa pesca costera, que no solamente la hace el que va al pescado, sino también el que va a los moluscos bivalvos, como las navajas, las navajuelas y las almejas y las mismas palabritas, que prácticamente nos pondrían casi similar a Chile. Chile con los mejillones exporta con 300.000 toneladas, $1 billón. Imagínense el impacto que tendría aprovechar estos recursos, y con este fenómeno natural que se nos viene, de fenómeno del niño global, que es una combinación del normal con el costero, pero que provoca lluvias. Y eso, las cortes de la carretera, lastimosamente los gobiernos regionales y municipales solamente se preocupan en el ladrillo, fierro y cemento, pero no se preocupan en descolmatar los drenes, toda la desembocadura que va al mar. ¿Y esto qué provoca? Los cortes de carretera, el libre tránsito para la comercialización. Lima es el gran mercado consumidor, pero aquí tenemos que Sanipez, por ejemplo, los moluscos bivalvos no pectínicos, hay el compromiso de que va a presentar un programa de reapertura de las exportaciones de estos moluscos bivalvos, porque hay que aprovechar los recursos naturales. Conversando con el ministro también era de esa idea, y ahorita todo el esfuerzo productivo depende de Sanipez, pero también hay con los tiburones, con los tollos. Hay una posibilidad, pero a la pesca de altura, que hay un promedio de 4.000 embarcaciones, tanto poteras como las periqueras, como las tiburoneras, no se les apoya. Entonces, si bien es cierto... En este caso, ¿cómo se les debería apoyar? ¿Con recursos, bonos? Con recursos, efectivamente. Recursos? Ahí hay dos temas, hay con el Congreso que puede ayudar. Y si este gobierno pide las facultades delegadas, también hay que darle, pero también en materia de reactivación. Una de ellos es que el Congreso apruebe de una vez, ya está aprobado para que se incluya en la agenda la ley de compras estatales a los pescadores artesanales, sus productos hidrológicos. ¿Qué significaría inyectar a la economía del sector 80 millones de soles anuales, como antes era PRONA? Algo como Compras Mi Perú, por ejemplo, ¿no? Algo así. El Estado es un gran comprador, entonces con Mercado Seguro pasaríamos con esto. Si el Congreso, y a través de su programa le pedimos al Congreso, póngale fecha, porque ya está dentro de la agenda, solamente para que lo aborden y lo aprueben, y esto va a significar que en 90 días tengamos la opción el próximo año de poder venderle al Estado. Es un gran comprador. Y vamos a pasar, ¿cuál es el beneficio? Que pasaríamos de una política extractiva de pesca artesanal en fresco refrigerado a una política extractiva con valor agregado, porque impulsaríamos plantas de proceso primario, le daríamos un valor y poder cubrir. Mire, la ANEPAV es miembro de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria adscrita al Midagri. Lastimosamente, como no hay estudios sustentatorios, no es la prioridad la pesca artesanal dentro del programa de seguridad alimentaria para los próximos 5 años. Claro. ¿Y por qué? Porque no se invierte en la pesca artesanal. Se le mira como algo casero, pero sostiene la industria del congelado. Y sostiene la alimentación del país. Este proyecto que usted refiere, por ejemplo, ¿podría alcanzar hasta el más pequeño pescador artesanal? Efectivamente, tanto el costero como de altura. Tendrían que asociarse. Así es. Y ¿qué permitiría? Por ejemplo, Fondepes en 30 años no ha hecho ninguna planta de proceso primario pese a tener las atribuciones. Entonces, si tenemos un mercado seguro, ya es cuestión de articular el sector privado, nos organizamos. Por ejemplo, hay una propiedad en Chimbote de 3.000 metros cuadrados, ya lo vamos a proponer a bienes estatales para hacer la segunda planta de procesamiento primario de una que hay allá, pequeña, pero ya se hacen los esfuerzos. Entonces, esto trabajando también alianzas con empresas que quieran hacernos maquilar o utilizar también plantas de los CITES. Por ejemplo, el sitio amazónico, que podemos hacer un gran proyecto acuícola ahora que se viene la lluvia. Ahora, señor José Luis,
para los productos selváticos. Si bien es cierto, se puede dar este impulso, ¿cómo contribuimos directamente con el pescador artesanal que de repente no tiene embarcaciones tan grandes, no tiene una bolichera quizás, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer con ellos? Nosotros le vamos a proponer al Congreso un anteproyecto de ley que declare en emergencia la pesca artesanal, tanto marítima como continental, porque se necesitan medidas de urgencia y extraordinarias. Por ejemplo, una de las formas sería diversificar la actividad de la pesca artesanal complementándola, por ejemplo, con el turismo. Uno va a Fondepes y dice, señores, quiero utilizar mi embarcación de las 6 salidas que yo hago diaria costera, por ejemplo, quiero implementarla con asientos para hacer el turismo. ¿El beneficio cuál sería? Se ganaría otro ingreso, por ejemplo, 25, ahí en Chimbote, para ponerle un ejemplo, hay 300 embarcaciones, 40 se dedican a la pesca y el turismo. Si tuvieran la oportunidad de tener un crédito, así un reactívate, que no sea Fondepes, porque Fondepes tiene ya un modelo rígido que no presta para estas cosas, esas 40 embarcaciones se convertirían en 150 y aprovecharían del turismo, que esa es una oportunidad para el pescador artesanal, y mejorarían sus ingresos y no estaríamos dependiendo de bonos permanentemente. Entonces, aquí en estas medidas de urgencia extraordinaria, por ejemplo, le pedimos que a las embarcaciones de pesca de altura, el Estado les apoye, aunque sea un año, con el CICESAT y el Citrapesca, de tal manera que no sean sobrecostos. A la pesca artesanal no, como las embarcaciones otras, industriales, tienen beneficios tributarios, tiene problemas hasta le subvencionan el combustible, pero la pesca artesanal no. Y eso y hay que tomar en cuenta definitivamente muchas medidas. Le agradecemos mucho, señor José Luis Bernuy. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú, dándonos un poco el panorama de los pescadores artesanales y las pequeñas empresas también. Nos vamos a